Bueno, pues aquí lo tenemos. Don Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo estamos, hombre? Pues muy bien, contento de estar aquí contigo en tu programa, más tranquilo que en días pasados por razones obvias después de haber presentado tan gratamente en Barcelona el recorrido del año 23 y dispuesto a charlar y responder a todo lo que me quieras plantear, por supuesto. Bueno, quiero que sea naturalmente una charla informal porque vamos a ver, siempre estamos normal, desde los medios informativos hablando con Javier Guillén, un tema muy serio, muy profesional de su desempeño como director de la Vuelta Ciclista a España. Y claro que vamos a hablar de la presentación de esta edición, de lo que es la Vuelta Ciclista a España, pero a mí me gustaría empezar, primero dándote la enhorabuena porque ha sido, bueno, otra vez como siempre, un éxito la presentación, es que habéis buscado un marco impresionante, ¿eh? Sí, la verdad es que todo el mundo lo ha reconocido. Lo del Palau de la música catalana es un escenario que acompaña muchísimo, porque además ya, según entras, pues ya te envuelve. Tengo que decir que esto es un acierto del Ayuntamiento de Barcelona, concretamente de su delegado de deportes, de su regidor de deportes, David Escudé, que en todo momento nos insistió para que se hiciera. Y técnicamente, dado que es una presentación muy audiovisual, no era del todo fácil, pero sobre todo gracias a la colaboración que hemos tenido en el Ayuntamiento y el propio Iberlau, pues creo que hemos hecho una muy, muy buena presentación. Sí, porque luego hablábamos de que el eco de esa presentación te lleva a esos nombres míticos, que es el Angliru, que es el Tourmalet, etcétera. Pero la verdad es que lo que queda, o al menos a mí lo que me quedó en la retina, fue el fastuoso escenario, la puesta en escena. Estos vídeos que son espectaculares, ¿verdad? Que siempre se presentan, que es un canto a la épica y a la belleza del ciclismo en toda su extensión. Yo creo que la gente ve las presentaciones, naturalmente, porque hay que escuchar los recorridos, que en muchos casos medios se saben y tal, pero sobre todo por ese momento tan íntimo que se vive en las presentaciones. Los vídeos son espectaculares, tanto los de la Vuelta como el Tour, ¿verdad? Sí, además no es fácil, ¿eh? Porque hay que resumir 21 etapas con muchos momentos. Además, siempre estás obsesionado con el tiempo, quieres meterlo todo. Y sobre todo algo que a nosotros siempre nos preocupa, ¿no? El ser capaces, que a veces se consigue, otras no, de saber contar la historia, ¿no? ¿Qué pasó en la vuelta del 22? Que si ves el vídeo, realmente pasaron muchas cosas y quizá no eres consciente de todo lo que pasó hasta que lo ves, porque la vuelta vives el día a día y la verdad es que un día, pues vamos a decir que hace que se olvide el anterior esperando el siguiente, pero sí que tengo que reconocer que el vídeo es un momento muy emotivo. Sí, es que siempre pensamos que nos acordamos de todo. Esa es la tradición que nos da la memoria. Yo me acuerdo de todo, hasta que alguien te dice, y de esto, y de esto, y te das cuenta de lo frágil que es la memoria, ¿no? Y viene muy bien para recordar infinidad de momentos en que quedan perdidos. A mí me pasó, nos pasa a todos, ¿no? Que al final, mira, es verdad, si fulanito abandonó, mira, si no sé qué. Yo no me acordaba de lo de Vine, no te digo más, hablando precisamente del papel preponderante que puede tener esta temporada, de su fichaje por el UAE, de las dos etapas, de que fue un poco el corredor revelación. No sé por qué se me había ido la imagen de cómo fue su abandono y su caída, ¿no? Bueno, hablamos de la Vuelta, pero yo quería hablar antes de ti, porque mira que nos une una buena relación ya desde hace muchos años, pero la gente no sabe, por eso lo decía antes, ¿no? En la entrevista formal siempre te preguntamos por la Vuelta, por la Vuelta, por la Vuelta, por los corredores, por la participación, por el recorrido. Pero la figura de Javier Guillén ha crecido mucho como director general de la Vuelta Ciclista de España, y yo recuerdo aquel Javier Guillén que empezó a hacer los primeros pasos, pues en el siglo pasado, ¿no? A finales del siglo pasado, cuando llegas a la Vuelta como asesor jurídico. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu aproximación a la Vuelta? Pues yo soy abogado y ejercía de abogado y trabajaba en el despacho externo, que en aquel momento asesoraba a Unipublic. No voy a engañar nunca, existían buenas relaciones familiares entre mi familia y los hermanos Franco de aquella época, pero bueno, poco a poco fuimos construyendo una relación, sobre todo de confianza. De ese despacho externo me incorporé a Unipublic porque, bueno, realmente ya se llevaban muchas cosas y sí que hacía falta una asesoría jurídica interna. Y de allí, andando, yo que soy una persona que sobre todo lo que me gusta es la empresa, pues surgieron los famosos primeros conflictos con el Pro Tour de aquella, con Mm. Heimberg Bruggen de presidente de la Unión Ciclista Internacional y donde estaba Víctor Cordero de director deportivo, que luego pasó a ser el director general de la carrera y al fin y a la postre quien a mí me trajo a este puesto y de ahí fuimos trabajando juntos, digamos, deportivo
y lo que podía ser todo el resto de la parte de la empresa, en la parte legal, Víctor y yo pues nos casamos casi al instante y de alguna forma pues se rompió un poco mi figura legal para entrar en una figura de más gestor, luego me hicieron secretario general y cuando Víctor desgraciadamente dijo que ya, bueno, pues que le tocaba descansar, pues de acuerdo en Antena 3 de aquella época y de ASO actual, pues decidieron que Javier Guillén era una opción, que yo creo que todos teníamos en la cabeza que podía ser una opción de transición. Yo tampoco me voy a esconder, sobre todo porque mi bagaje tampoco era el perfil propio que hasta ese momento se estaba manejando. Pero bueno, de año en año fuimos sumando ediciones y si Dios quiere, esta será la número 15 como director de la Vuelta. Fíjate, 15 años ya. Porque de hecho me estaba acordando de cuando, bueno, yo creo que donde se produce, digamos, tu ascenso en el sentido de las responsabilidades, digamos, de dirección técnica, etcétera, es precisamente cuando Antena 3 compra la Vuelta, ¿no? Es decir, cuando los hermanos Franco, que eran hacemos un poquito de historia Sí. para la gente que es más joven, ¿no? Unipublic empezó allá por los años 80, bueno, 80, fijemos, 78 yo creo, 78. 78 con exactitud, exacto. La Vuelta aquella primigenia, por decirlo de alguna manera, en la que se empieza a lanzar el verdadero espectáculo es en el año 1980, 2 años antes se había hecho Unipúblico en la carrera, porque lo organizaba antes el Correo Español, el Pueblo Vasco, había habido sus dificultades económicas de todo tipo, hay que decirlo también, y al final pues quedó vacío. Unipúblico era una empresa encargada en teoría de organizar eventos deportivos y otros tipos de eventos, se hizo cargo de la organización hasta que en 2004, recibígame si me fallan las fechas, en Creo que fue 2004 2005, coincidiendo o con el Mundial 5, de Madrid. de Yo tengo 2005. la referencia del Mundial de Madrid. Cuando en el 2005, por sorpresa, Antena 3 el consorcio de Antena 3, Radio, Televisión, etcétera, compra. Yo estaba entonces en Antena 3, compra la Vuelta Ciclista a España. Luego no le hicieron ni puñetero caso, entre comillas, lo digo cariñosamente. Los intereses televisivos y los intereses económicos y empresariales son muy respetables, pero no le hicieron ni puñetero caso. Sin embargo, pagaron una cantidad, entonces se consideró enorme. Hoy cuando ves los números, cuando ves los beneficios que alcanza la Vuelta, yo no sé si fue tan enorme, pero lo pareció en su momento, ¿verdad? Bueno, el precio ya sabes que es cuestión del comprador y del vendedor. Yo creo que si los Franco, con su socio Felipe Sainz de Trápaga y la familia Antolín, decidieron vender es porque era un precio bueno, entre otras cosas porque el negocio era bueno. Nosotros con Antena 3 lo que sobre todo nos dio es un cambio de filosofía, ¿no? Veníamos de lo que era una empresa familiar en la que, por cierto, trabajamos muy a gusto, Mm. pero entramos en una estructura mucho más profesional, desde el punto de vista que era una sociedad cotizada en bolsa, eran otros criterios no tan personalistas. Y desde el punto de vista de la humanidad, me refiero que es un poco todo, sin que nos trataban siempre divinamente, pero me refiero que ibas un poco más a lo que es gestión pura y dura. Y estuvimos 3 años, hasta que en el 2008 Antena 3 vende el 49% al grupo ASO, con una opción de compra que la ejecutaron unos años En el 14. después, Mm. y de aquella, pues trabajando con ASO. Yo ya cuando ASO vende ASO adquiere el 49%, sí que ASO, Antena 3, le cede la gestión. Y ahí es donde yo ya empiezo a trabajar de director general. A mí me nombran en diciembre del 2008 y mi primera vuelta es en el 2009, cuando salimos nada más y nada menos que de Holanda, de Assen, que fue un estreno, hoy tengo que decir, muy enriquecedor, pero fue durísimo. Porque, claro, llevarse la vuelta tan lejos con otro idioma, una carrera que además que no estaba acostumbrada a este tipo de aventuras, como si lo estaban italianos y franceses, pero fue un estreno que desde luego curtió mucho y nos enseñó muchas cosas. Pero tú empiezas a tomar contacto de verdad muy cercano con la carrera precisamente en ese momento, ¿no? Cuando Víctor Cordero, que estaba dentro de la estructura de Unipúblico con los Franco, se hace cargo de la dirección general y tú eres entonces el secretario general, el segundo. Empiezas ya a controlar el negocio, pero tú mismo lo dices, ¿no? Tampoco te podías imaginar que tan pronto te iba a caer sobre tus espaldas la responsabilidad enorme de organizar lo que es En, la vuelta, ¿no? en ningún caso, porque yo tampoco daba el perfil. Otra cosa es que yo hubiera seguido gestionando lo que sería la empresa desde el punto de vista de lo que puedan ser los presupuestos y todo aquello que rodea al producto, pero el producto era la carrera. También es verdad que como era el único producto que
que teníamos, pues tampoco una bicefalia entre dirección general de empresa y dirección general de carrera a lo mejor era necesaria. Yo te voy a decir que Víctor me ayudó muchísimo, fueron 3 o 4 años muy, muy pegado a él. Él me lo enseñó todo, quizá yo no fui capaz de aprender todo lo que me enseñó, pero desde luego Víctor me llevó muy, muy de la mano. También es verdad que cuando te sientas en el sillón de director general hay un montón de cosas que te enteras en ese momento, pero obviamente esas te las da el cargo, pero yo sí que tengo que decir que gracias a que conté con la ayuda de Víctor, pues posiblemente haya sobrevivido tanto, si no, no creo que hubiera sido posible. Y cuando llega 6 años después ASO, ¿no tiene uno una sensación, sí, por un lado, de que, joder, qué apoyo nos llega tan importante, pero otra parte, qué responsabilidad, qué vértigo? Porque hasta el momento esto lo estábamos negociando aquí, yo con la gente de Antena 3 me llevaba muy bien, estoy a gusto, me respaldan, iba a decir casi no tienen ni idea de este negocio y lo único que quieren es rentabilizarlo y como es de recibo, pero ASO ya... Eso es una empresa que organiza el Tour de Francia con unos resultados extraordinarios y que de repente pone el foco, con el poco no, compra primero el 49% y luego el total de las acciones de Antena 3. Ahí no te da vértigo un poco decir, joder, ahora sí que me van a poner nota, ¿no? Bueno, cuando a mí se me nombra, yo creo que tenía 36 años por ahí, ¿no? Es decir, era bastante joven. Yo creo que había cierto pozo de osadía, también había que trabajar y para que me quitaran, pues ya estaban ellos, no les iba yo a proponer o a sugerir que sería mejor otro. Pero ASO, es verdad que el cambio que se produce entre ASO y Antena 3 es que ASO se dedica a esto. Claro. Y se dedica a esto de los eventos y concretamente se dedicaba al tema del ciclismo. Y lo primero que hizo fue dar tranquilidad. Y lo que nos dijo es, mira, esto es una carrera de fondo, tenéis que trabajar con largo plazo y sobre todo lo que tenéis que crear es un producto, es decir, una carrera con identidad y con personalidad. Y además nos dijeron algo que yo agradecí siempre mucho, dice, olvídate de ser el Tour de Francia. Ya está el Tour de Francia, entre nosotros no vais a ser el Tour de Francia, aunque ya mucho hemos avanzado y lo que me querían decir no era no seas el Tour de Francia, sino que sea una vuelta a España, con el concepto de España, con vuestra cultura, vuestras características, vuestros tópicos también, ¿por qué no decirlo? Y tratar de crear ese producto. Y la verdad es que trabajamos muy a gusto, hemos sido capaces de crearlo. Nos dejaron trabajar con muchísima libertad, absoluta libertad, y se ven que realmente pues somos dos carreras muy diferentes. Y luego también es verdad que ASO lo que hizo es que la carrera internacionalmente a nivel televisivo se proyectara. Es una carrera que se ve en 190 países gracias a la labor de distribución que hace ASO, y hoy es una carrera muy reconocida a nivel internacional. Están las audiencias en Dinamarca, en Bélgica, en Holanda, incluso en Gran Bretaña con los años de Froome, que crecimos muchísimo. ¿Qué salto cuantitativo ha dado en lo económico la vuelta del 2013 y la vuelta del 2022, pongamos por caso? Bueno, a ver, cuando la vuelta estaba bajo el paraguas de la familia Franco, el negocio funcionaba realmente bien. Luego es verdad que se cruzó la crisis del dopaje, que hizo mucho daño, y luego a la crisis esa del dopaje del año 2005 se cruza la crisis global general del 2008, que eso destroza absolutamente todo, que es un poco cuando yo entro director general. Cuando yo entro director general, pues digamos que los números a nivel global de todas las empresas no eran los mejores. Entonces, de alguna manera, yo puedo hablar de ese 2008 ahora y ha crecido muchísimo. Luego, el margen de beneficio es muy alto. Hoy el valor de la compañía es extraordinariamente grande comparado con ese 2008, pero bueno, todavía queda mucho que crecer y desde luego no estamos donde queremos estar, queremos seguir creciendo, pero hoy por hoy ya hemos pasado otras crisis, ya hemos pasado pandemias, etcétera, etcétera. Pues tengo que decir que la compañía goza de muy buena salud económica. Hoy por hoy estamos en unos ingresos en la vuelta de unos 30 millones de euros, más o Sí, menos. sí, más o menos. Eso es lo que publican los medios de comunicación y por eso, como lo publican los medios de comunicación y Hay que esos son decir los eso. datos que están en el registro mercantil, pues podemos decir que más o menos, según los datos de la prensa y el registro mercantil, más o menos estamos en esos niveles de facturación. Y en unos 10 millones de beneficios también. Bueno, eso habría que ir al registro mercantil, pero sí, estamos también en esos entornos. Yo creo que el registro mercantil, la última vez que publicó ese dato, sí, en torno a los 10 millones. Ahora estamos esperando a cerrar el 22 a ver qué tal fue, que tampoco ha ido mal. Cumpliendo, digo, las expectativas que se habían fijado, superiores. ¿Cómo sentís en ese sentido? Cumpliendo las expectativas a muy largo plazo, se hizo un plan de negocio
a 10 años, que hoy ya se ha alcanzado, y ahora lo que estamos intentando es divisar el nuevo plan de negocio a otros 10 años, porque a Sol le gusta trabajar sobre todo con largo plazo. Es verdad que veníamos de una situación, digamos, pues muy baja a nivel de situación económica por las dificultades, y ahora va a ser más difícil crecer porque estamos en unos números que desde el punto de vista de una empresa deportiva en un evento de 3 semanas yo creo que son bastante aceptables en lo que a España se refiere, pero aquí lo que no vale es dormirse. Y esto además es una empresa, nunca lo hemos negado, necesitamos ganar dinero para hacerla sostenible, y el beneficio es lo que hace bueno, pues que tenga que ser la motivación empresarial de cada año. No quiero olvidarme, aunque volvamos luego a algunos detalles en lo económico, por conocer un poco no tanto las cifras del negocio, sino la evolución, las perspectivas que el negocio en sí, el negocio de una organización de este evento puede producir. Quería seguir hablando de ti. ¿Tú tenías alguna relación con el ciclismo de aficionado? Porque hoy en día corres, montas en bici, te sientes profesional en alguna marcha, todas esas cosas que nos pasan los cicloturistas, pero antes de eso, antes de llegar a la vuelta, No, nada. para nada. No. Yo sí que siempre me ha gustado mucho el ciclismo. Yo, desde luego, en la retina tengo las vueltas de Perico. Y eso es ahí lo que me enganchó, y sobre todo su forma de correr, su Tour de Francia. Luego, evidentemente, todos nos hicimos de Indurain, pero a mi afición me la crea Perico. Pero yo no tenía ninguna vinculación. Montaba en bici, pero para nada ni siquiera era un friki como no lo soy ahora, y eso que ahora monto muchísimo más, pero también es verdad que me aficioné a la bicicleta, pues me viene también por la empresa, ¿no? Porque todo el día hablando de bicicletas, teniendo la oportunidad de poder montar, te invitan a las marchas, te juntas con gente que monta en bici, pues eso además hace que este trabajo pues sea atractivo, envidiable, satisfactorio, pero desde luego mi relación con el ciclismo era ninguna. Y más allá de Perico, de la expectación que te podía generar pues eso, un ídolo español, como fue en los 80 Perico Delgado, ¿tenías mayor cercanía, mayor seguimiento del deporte o te limitabas, de este deporte, o te limitabas fundamentalmente a eso, a ver, la vuelta al Tour como la inmensa mayoría? Como la inmensa mayoría. Yo era un aficionado normal, digamos, que se iba más a lo mediático. Yo el ciclismo lo he descubierto desde que estoy en Unipublic. Antes, no te voy a engañar, es decir, ni sea poco soy una biblioteca, ni estoy todo el día pudiendo hablar de gente que hizo gestas o dejó de hacerlas, como por supuesto es tu caso, y vamos, si te digo lo contrario, te engaño. Así que, Mm, y aparte que yo jamás he presumido de eso, me refiero, ya, lo sé, lo yo sé, lo sé. técnica y tácticamente sé lo que sé. Yo creo que la experiencia me ha llevado a poder gestionar la carrera. Seguro que cualquier otro lo podría hacer mejor, pero también es verdad que aquí los roles están muy divididos, y toda la parte técnica pues pertenecen a Kiko García y a Fernando Escartín, como antes pertenecían a Paco Giner, a Ramón Mendiburo, por supuesto a Víctor Cordero, y de alguna forma mi parte es más de la empresa en global, pero sí que es verdad que tengo muchísima participación en lo que al recorrido se refiere. Ahí sí que me implico mucho. Bueno, y ahí está un poco, no voy a decir el caballo de batalla, pero el kit, el secreto por un lado y la crítica por otro, ¿no? ¿Qué hay que anteponer? El espectáculo en sí, es decir, aquello que genera a fin de cuentas las audiencias y los ingresos, o hay que mirar mucho el aspecto deportivo, es decir, hay que hacerle caso, mucho caso a los equipos que dan mucho la barrila por preservar y defender sus intereses, claro. A ver, aquí lo que queremos es sumar espectadores, porque si no sumamos espectadores, pues al final el sistema se va a caer. Pero claro, todo tiene que tener un orden. No vale hacer cualquier cosa, y realmente pues muchas veces cuando el organizador se aventura a hacer cosas, pues los equipos no están muy de acuerdo. Aquí pues ahora mismo este deporte está muy globalizado. Yo creo que después del fútbol, yo creo que a nivel europeo seguro, y a nivel mundial habría que verlo, es el segundo, el tercer deporte más seguido, y eso nos hace que las tres grandes, pues, por ejemplo, seamos muy demandadas en el extranjero. Cuando te demandan en el extranjero, pues yo creo que es importante para la carrera, es importante para el deporte, pero claro, los equipos, las distancias les pueden perjudicar desde el punto de vista de la tranquilidad y de la comodidad, y pues eso a veces lo critican, como también nos critican en los traslados, como también en un momento determinado nos critican en la dureza del recorrido, pero es verdad, el tema del recorrido siempre depende de con quién hables. El otro día cuando acabó
la presentación del recorrido, me cogió Purito Rodríguez y me dijo, eres un canalla, dice, a mí no me las hacías así, con relojes tan cortas y con tanta montaña, Claro. y resulta que a mí me las ponías en Peñafiel, muy largas, y no tenía yo nunca tiempo de recuperar. Otros te decían que a ver para cuándo metes más crono, otros que necesitan más sprints, en definitiva, que a nivel de recorrido nunca llueve a gusto de todos, es un buen juego, hay que tenerlo en cuenta porque nuestra labor es intentar contentar a todos, pero también es verdad que respetando cierta personalidad e identidad que yo creo que tiene la carrera ahora mismo. Pero fundamentalmente yo se lo digo alguna vez a los equipos, o a algún corredor, cuando se quejan que si esta dureza, que si estos traslados, digo, bueno, ¿qué queréis? Que le pongamos trabas a lo que está generando una expectación, porque es que ¿sabes? La expectación está cuando el Tour sale de Dinamarca o la Vuelta sale de Holanda, o cuando sales de Barcelona, o cuando vas a Andorra. Claro, todo eso conlleva, no te digo cuando además quiere la gente que se haga una Vuelta a España íntegra y que toque todas las regiones, pues obliga a traslados, etcétera. Yo al final siempre les comento un poco lo mismo porque va en esa dirección. Vamos a ver que todo esto es bien para todo el mundo. Es bien para Unipublic porque consigue más audiencia. Es bien para los equipos. Bueno, más audiencia. Cuando digo audiencia digo interés general, ¿no? Es bueno para los equipos porque a los equipos, no nos olvidemos, los patrocinan sponsors. Y los sponsors y patrocinadores lo que quieren es la mayor divulgación de su producto. Y es bueno para los medios porque si tenemos mayor audiencia, es decir, al final no es que nos tengamos que poner en manos del organizador. Pero hay que entender que todo aquello que haga el organizador, aunque en un momento determinado nos pueda molestar o incordiar o tal, es beneficio para el ciclismo, para todas las partes del ciclismo. De eso no he tenido yo nunca ni la menor duda. Anda, que me hacía a mí mucha gracia, por lo que nos toca a nosotros, o nos hace mucha gracia, cuando tienes que hacer, tú fíjate lo del Tour de Francia, lo pongo a título de ejemplo, ¿no? En el Tour de Francia te colocan una contrarreloj el sábado a 400 o a 500 o a 600 kilómetros de París, generalmente en el sureste francés. Te vas a París en coche, digo los periodistas, digo los directores, digo los no sé qué, los mecánicos, auxiliares, etc. Te vas en coche desde la punta este, desde Nimes hasta París, y al día siguiente te vuelves en coche otra vez para España porque se ha acabado el Tour de Francia. Y dices, eso es una barbaridad. Pues claro que es una barbaridad, claro que es un contratiempo, pero al final si quieres hacer ese recorrido de los Pirineos en la parte final o de los Alpes en la parte final de la carrera y que las últimas etapas sean así, y al organizador y a todo el mundo le interesa que acabe en París o en Madrid, pues no queda otro remedio. Es que No es el fácil. problema, yo te puedo hacer la vuelta perfecta, pero necesito saber quién me pregunta por la vuelta perfecta. Exacto, Porque para ver a claro, quién le convence, es ¿no? decir, si queremos una vuelta en la que nada más acabar la etapa tenga el hotel al lado, buenos restaurantes y la posibilidad de descansar enseguida, pues entonces ya te digo yo que esa es una etapa de grandes ciudades. Por lo general los perfiles son muy llanos y desde luego el atractivo, 21 etapas de ese calibre, pues es cero. Quiero la etapa de audiencia a reventar todos los días. Pues te hago 21 etapas de montaña, reventamos a los corredores, tirarán las 21 etapas, casi tirarán 18 porque es muy dura, todo el mundo enfadado porque las montañas están lejos de las grandes ciudades y de los hoteles y en final pues está claro que no se puede hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues combinar. Una cosa que a nosotros nos gusta es explicar las cosas. Cuando la Vuelta se decide a salir de Utrecht, pues le gusta hablar con los equipos y les cuenta, oye, queremos hacer esto, cómo creéis que os podemos ayudar en la logística. Entramos todos en las filosofías de por qué lo hacemos y no lo hacemos, porque es lo que dices tú, todos entendemos que necesitamos la audiencia. También hay un hecho. Si tú preguntas en carrera, hay una respuesta. Y si preguntas después de carrera en foros o encuentros sosegados, digamos que hay más puntos de encuentro porque al final todos buscamos lo mismo. A mí me hace mucha gracia cuando termina un corredor el Angliru y le dicen, ¿no le parece a usted esto demasiado duro? ¿Qué quieres que diga el corredor? Que está encantado, que ha sido una subida muy tranquila y que solo le faltaba la cesta de la compra. Pues tendrá que decir que aquello es durísimo, que esto es inhumano y que desde luego pues que lo ha pasado fatal. ¿Por qué? Porque además vivimos de esa épica. Que el día que esto lo puede hacer cualquiera, pues dejará de ser lo que es. Porque para mí el ciclismo moderno, el ciclismo en ruta, no el moderno, el ciclismo de siempre está asociado a la épica. Y el día que perdamos esa épica asociada a la dureza, pues seguramente que perdamos como deporte. Hombre, yo es que al final, por ejemplo, es un tema debatido, ¿no? Y además que me gusta y quiero debatir ahora contigo y hacer alguna propuesta, alguna proposición o por lo menos saber lo que piensas al respecto, ¿no? Los recorridos tienen que buscar el mayor atractivo posible,
Vale, es muy fácil buscar el mayor atractivo posible, buenos puertos, llegada arriba, etcétera. Luego se van a quejar que si los velocistas no vienen. Al final, lo que tú decías, ¿no? Los debates sosegados, después del no el debate a bote pronto con la gente cabreada porque le perjudica a él particularmente. Por ejemplo, yo asisto mucho a ese debate de cuando digo, y lo digo con absoluta convicción, que no son buen negocio las etapas planas y las etapas aburridas y que termina el sprint. Y claro, saben los puristas, y yo podría ser el primer purista, pero intento verlo desde una visión, pues como digo siempre, poliédrica de los intereses de unos y de otros, ¿no? No, es que tiene que haber etapas llanas, tiene que haber de todo. Mire usted, tiene que haber de todo, pero es que si resulta que a mí la etapa llana que termina el sprint me da 300.000 espectadores de media y la etapa de montaña sin necesidad de poner el Angliru me da 1,5 millones, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hay que hacer etapas para todo el mundo? Pues no, no hay por qué hacer etapas para todo el mundo. Claro que estará bien que haya etapas llanas y claro que estará bien que veamos sprints, pero es que resulta que incluso planificas etapas al sprint y luego se consiente la fuga y no hay etapas al sprint y entonces sí que aquello es un coñazo, con perdón, importante, ¿no? Y cuando la pones llana y no sale bien, todo el mundo te dice que es que te has equivocado porque has hecho una llana sin viento. Entonces hay que Que meter tienes que poner el viento. viento, tú, Y sí. el día que pones el viento, pues resulta que ese día no sopla viento o sopla viento, entonces se corta el grupo y entonces no llegan los sprinters. La verdad es que es bastante complicado. Nosotros tratamos de establecer filosofías. Evidentemente, etapas tiene que haber de todo. Nosotros pues, más o menos sí que podemos elegir el tipo de etapa. Luego hay etapas, y si estás en un territorio, el territorio da para lo que da. Entonces, si quieres enganchar un territorio con otro, pues tendrás que pasar. A mí, obviamente, sprinters, rodadores, media montaña, alta montaña. Pero esa es una clasificación nuestra. Es decir, esto consiste en salir y en llegar. Y Llegar. cuando alguna vez algún corredor nos ha pasado que se nos ha acercado en meta y dice, oye, esta llegada no era al sprint. No es una llegada técnicamente para sprinters. Y Que tú digo, ya, pero sabrás. ¿dónde pone que Claro. tiene que ser una llegada para Es sprinters? verdad. No, porque yo creo que tenías que haber hecho el último kilómetro más recto. Digo, ya, pues que eso no lo pone en ningún lado, porque aquí no hacemos etapas para sprinters ni para gente de montaña o del otro. Entonces, claro, ese es el joyo. En el tema, yo en los debates estos sosegados lo digo, tiene que haber etapas, por supuesto, pero ¿por qué tienen que tener 200 kilómetros? Si es para el sprinter, supongo que con 50 ya nos vale. Por ejemplo. Y claro, tampoco vas a poner una etapa de 50 o vas a poner muchas. Con esto no quiero decir que yo quiero que las etapas al sprint sean de 50, lo que esto es una aventura, habrá que haber de todo, pero también hay respuestas. Es verdad que yo creo que todos los organizadores, y aquí hablo de Giro, Tour y Vuelta en este caso, nos vamos dando cuenta de lo que funciona y no funciona. Claro. Pero también es verdad que hay que combinarlo. 21 etapas para las piernas del ciclista son muchas, y es verdad. Pero 21 etapas son pocas cuando tienes un programa en el año de 365 días y a ti solo te tocan 21. Entonces, si no aprovecho los 21 bien aprovechados, al año siguiente sí que afecta a la supervivencia de la carrera. Y ese es el juego y esa es la dificultad. Antes de que se me pase, ya que hablas de eso, ASO organiza un montón de carreras, las más prestigiosas pruebas, París-Niza, clásicas, las superclásicas, etcétera. ¿Por qué Unipublic? Es ASO, ¿no? Pero bueno, ¿por qué vosotros no organizáis ninguna otra carrera o habéis puesto interés en organizar alguna otra carrera que no sea la Vuelta Ciclista a España? Sí, lo hemos puesto. Lo que pasa que si no vemos que realmente vaya a funcionar, nos cuesta. Hemos pasado épocas difíciles. Tengo que decir aquí que admiro mucho y les apoyo, digamos, moralmente, intelectualmente, lo que están haciendo los nuevos organizadores españoles. Ahí tenemos Ocamiño, ahí tenemos ahora en breve la etapa del Esterrato de Jaén. O sea, a mí me parece fenomenal lo que se está haciendo porque lo necesitamos. Lo que pasa es que nosotros no hemos encontrado todavía esa carrera que nosotros creamos que puede dar, digamos, que tenga la sostenibilidad que necesitamos, pero sí que es verdad que participamos en otras carreras. Hay una colaboración estrechísima con la Volta a Cataluña, hay una colaboración estrechísima con la Itzulia, con la Clásica de San Sebastián y con otros organizadores de otra forma y manera. En España ahora mismo organizar una carrera profesional es complicado porque el calendario está muy saturado y porque la Unión Ciclista Internacional no solo no te concede más días para más carreras, sino que no te concede más días para añadir a carreras que ya existen, porque entiende que ya tenemos muchos. En esa vocación sí que tengo que decir que hace años pusimos en marcha la Vuelta Ciclista Femenina, con
la Ceratizid, que este año es la primera edición como Vuelta a España femenina ya real, al mismo nivel que Tour y que Giro, que estamos muy contentos de cómo van las cosas y que yo creo que hay que hacer las cosas poco a poco, pero siempre que sean posibles. A partir de ahí, hoy por hoy, el calendario da para lo que da. Vuelvo al tema de buscar los atractivos, que es algo que sé que te preocupa porque lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, ¿no? Y además, sobre todo, porque se ha producido en el ciclismo, no me canso de decirlo, un cambio considerable. Yo siempre he considerado, lo entiendo, que el ciclismo es un deporte excesivamente conservador, continuista, muy excesivamente también apegado a las tradiciones. Algunas tradiciones no se pueden perder como nada en la vida, pero en otras tienen que evolucionar acorde a los tiempos. Y de la misma manera que evoluciona tanto en lo táctico, en lo mecánico, etcétera, en lo médico, tiene que evolucionar desde el punto de vista del espectáculo. Y estamos todos coincidiendo en algo que es nuevo, que es novedoso, que se dio un lustro para acá, que es la retransmisión íntegra de todas las carreras, ¿no? Alguien dirá, bueno, a mí que me den... Yo discuto a veces con algunos aficionados, ¿no? Dicen, no, a mí que me den la carrera entera, que ya la veré yo cuando quiera. El problema que tienes tú que la tienes que narrar entera, ¿no? Bueno, sí, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema para narrarla entera. Lo que quiero decir es que sí me produce un cierto desasosiego cuando te estás dando cuenta que hay dos torerillos escapados por ahí, o dos peregrinos, que diría Martinelli, haciendo 150 kilómetros y que ese es el espectáculo visual que estás ofreciendo. Que si no fuera por la bendita divulgación de la geografía de cada uno de los países, bendita, es el mayor avance que el ciclismo ha conseguido, las retransmisiones ciclistas, serían verdaderamente insoportables. No tendrían ni razón de ser, ya no es que tengas moral para aguantarlo o no aguantarlo, que aficionados sea al ciclismo, somos capaces de ver lo que nos echen, ¿no? Y en ese punto es donde yo creo que nos da miedo evolucionar, nos da miedo adoptar medidas. Yo tampoco sé muy bien cuáles son. Yo he propuesto, ya lo sabes, lo de las bonificaciones. Veo que no hay manera. Probáis un poquito unas bonificaciones a título de prueba, nunca mejor dicho, experimental, porque 8 segundos y nada era lo mismo. Cuando estábamos hablando cómo hace 50 años había medio minuto de... No es de recibo que se pase un puerto de categoría especial, llámese el Tourmalet, llámese el Obisque, llámese, o en España, cualquier puerto duro, y que no tenga ninguna repercusión de cara a la general, que haya un tío que gane por delante y la tenga todo el del final de la etapa. Entonces, ya no lo digo por la teoría, ¿no? Lo digo en realidad por la práctica de ver que habría mucho más espectáculo, ¿no? Que no habría tanto control posiblemente de carrera. ¿Por qué os da miedo evolucionar en ese sentido? Bueno, quizá la Vuelta no sea la que más miedo tiene. Nosotros Ya. en el tema de las bonificaciones sí que estamos pensando en bonificar esos puertos de paso. Luego también es verdad que hay que ver que las estrategias siempre se hacen de manera global, pensando en la general. Todos queremos, yo el primero, que en todo momento se produzcan ataques, que se produzcan situaciones de carrera en la que bueno, pues los líderes se comprometen, etcétera. Pero eso no va a pasar. En el otro lado, tengo que decir que la espectacularidad ahora la estamos recibiendo por los corredores que tenemos. Yo creo que estamos asistiendo a unos corredores espectaculares. Tienen un grandísimo punto de locura que yo espero y deseo que no les cambie. Pero el debate de la retransmisión, ese es muy bueno, porque al final yo creo que aquí hay respuestas para todo. Tú dices, una etapa de 4 horas en televisión íntegra, eso son muchas horas. No hay ningún gran espectáculo ahora mismo que todos los días permita audiencias millonarias en esas 4 horas. Por lo tanto, eso hay que entenderlo en esa clave. A mí la retransmisión completa me gusta porque es la parte que dices tú, ¿no? Nos permite conocer muchos territorios. Esos territorios apuestan por salir en televisión y desde luego, pues en mi opinión, es bueno que salga. Y luego porque la ves cuando quieres, que eso es tu ventaja. También, pues la veo un ratito, está entretenida, me voy a comer. luego, también es verdad que por muy interesante que sea la etapa o las 21 etapas, solo puedes estar en canales temáticos. Es decir, solo puedes estar en esas 4 horas o en Eurosport o en Teledeporte. Por eso hay que agradeceros enormemente la labor que hacéis, porque de otra manera en una televisión generalista solo cabe lo que damos, que es la última hora y media. También es verdad que las etapas siempre están vinculadas por el resultado. Es decir, a mí me interesa saber quién va a ganar, quién va a perder y verlo en directo. Entonces, eso hace que la gente se interese por la última hora y media de carrera, como es lógico y normal. Yo apostaría, porque esto es así, porque las etapas tienen que durar lo que duran,
pero formatos de información, cómo damos a la gente el contenido de lo que está pasando en un momento determinado. A lo mejor no hace falta que te enganches desde el primer momento, pero sí que puedes ir enganchando ahora mismo con todas las terminales que tenemos, móviles, ordenadores, pues ser capaces de contarte qué está pasando, motivar a la gente que sabe que ese momento va a tener un pico de audiencia determinado para que ahí se puedan llegar a mover. Es como esto de los mítines de los políticos, que se les enciende un pilotito rojo para que cambien el discurso. Pues a lo mejor dices, oye, aquí tendríamos todos que apretar mucho porque es el momento que nos va a ver mucha gente. Pero bueno, eso es la idiosincrasia de este deporte. Al final, lo que está claro que queremos que ganen los nuestros, que haya batalla, esa se tiene que dar al final. Pero luego es que hablas con los equipos y cada uno tiene su estrategia y son todo estrategias de carrera, si lo vas a ver. Ahora, le vamos a decir a los equipos que desde el kilómetro 0 al 200 todos los días se nos pongan a atacar y a espectáculo, eso es bastante complicado. Bueno, yo sigo insistiendo en que hay que evolucionar un poquito. No sé tampoco, efectivamente hemos hablado del tema de las bonificaciones, me parece elemental lo de las bonificaciones en los grandes puertos, eso dicho sea de paso, y daría muchas alternativas a la carrera, alternativas tácticas y alternativas de interés. En cuanto a rellenar las 4 horas de retransmisión, mira, me acuerdo mucho de una frase que me dijo una vez Enrique Franco, el difunto Enrique Franco, hablando de las radios, ¿no? El fenómeno de las radios fue en los 80 y ni nosotros lo entendíamos. Es verdad que fue una cosa de que García sea dueña de Antena 3 y dice, si García está programando 24 horas, fenomenal, que programa 24 horas. Toda la Vuelta a España fue el leitmotiv magnífico para decir, allá vamos, que aquí tengo bula y carta libre para hacer lo que sea. Y claro, empezábamos, lo cuento muchas veces, ¿no? Empezábamos desde las 9 de la mañana con los informativos, ya haciendo entrevistas en los hoteles, a los corredores cuando estaban desayunando, pero en 3 o 4 hoteles, un despliegue que aquello, una verdadera locura. Ojo, en los tiempos en los que el ciclismo español contaba muy poco, porque eran tiempos duros, no fueron los tiempos posteriores de Indurain y de Contador, estamos hablando del año 83, no teníamos ni un corredor que hiciera entre los 10 mejores en el Tour de Francia, bueno, el difunto Alberto Fernández. Y había un eco durante todo el día tremendo. Y me decía Enrique Franco, que bueno, es que no sabéis lo que hacéis las radios. Es que las radios nos estáis cebando desde la noche anterior con el programa nocturno, desde las 8 de la mañana nos estáis cebando la retransmisión televisiva. Es decir, no es tanto la audiencia que tenga la radio, que era mucha entonces también, ¿no? Es que fundamentalmente está toda la ciudadanía española, todos los oyentes, escuchando un bombardeo constante desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es cuando yo conecto televisión y llega la gente allí, todo el mundo, a ver cómo termina el desenlace de esa novela por entregas que habéis ido sirviendo por la mañana, ¿no? Y en ese punto es donde yo noto que es necesario hacer algo. En el punto de 10 de la mañana, bueno, de 10 de la mañana, de la hora que empiece la etapa, de las 12 a la 1 hasta las 4, hasta los últimos 40 kilómetros trascendentales, cómo cebamos el interés de la gente, ¿no? Eso es así. Y el valor de las radios, yo me sumo a lo que dice Enrique y te diría más. Es más necesario ahora que antes, porque antes, digamos que los canales eran los que eran. Había 2 canales de televisión, veías ciclismo o veías ciclismo y de alguna forma no había tanta competencia en cuanto a programas, en cuanto a cadenas, en cuanto a contenidos. Nosotros, yo al departamento de comunicación mío siempre le digo lo mismo. Digo, mira, que se hable en los programas deportivos de la Vuelta es importante, pero que se hable en los informativos es esencial. Porque el informativo empieza a las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde cada hora hay un bloque de deportes que yo lo único que les digo es tenemos que trabajar para que por lo menos digan hoy la etapa sale de Olvega y llega a Zaragoza. Solo con eso ya tenemos un montón de gente que tiene la Vuelta en su recorrido, en su retina, en su memoria, y encima pues la gente de Olvega saldrá, la gente de Zaragoza saldrá y lo tendremos, porque las radios siguen haciendo esa labor informativa, pero también es verdad que hay muchísimos más contenidos. Hoy, si te das cuenta, la comunicación ya no va tanto en analizar grandes audiencias, sino el perfil de la audiencia, si es más joven, si es más mayor, si tiene un perfil comercial para que le podamos vender esto, le podamos vender lo otro. Ahora ya las teles no hablan de millones de individuos, sino que hablan de ser, es decir, cuánta es la gente o la cuota que está viendo en ese momento, y todo eso cambia, pero ese goteo es importante. Yo también creo que Televisión Española este año ha hecho un despliegue muy bueno en todas las ciudades en las que hemos estado, tratando de alimentar eso con diferentes
conexiones en sus programas generalistas, porque claro, esto lo importante es que se vea en programas que no son deportivos, es decir, que quien ve teledeporte, quien ve Eurosport, va ahí porque ese es un gran aficionado. Al que no es tan aficionado hay que sugerirle lo que va a pasar, y por eso hay que meterte en un programa que no es específicamente de deporte. Pero desde luego suscribo que el tema de las radios hoy incluso es más necesario que nunca. Bueno, pues yo lo haría sensible, insisto, al tema de la televisión también, en el sentido de lo que estábamos hablando, ¿no? De que desde primera hora de la mañana se puede estar cebando e incentivando el desenlace final, porque a primera hora, pues obviamente solo lo ven los más puristas, o los que pueden, porque en el caso del Tour de Francia lo tiene todo sembrado, ¿no? Siempre decimos lo mismo, el Tour de Francia se disputa en julio, que son vacaciones, y la gente, todos en general, la mayoría, podemos estar tranquilamente sentados en el televisor a las 11 o a las 12 de la mañana y tragarnos la tapa entera. A veces que nada mejor que hacer en plenas vacaciones, ¿no? Pero claro, cuando llega el mes de agosto en España, septiembre, pues a lo mejor ya baja un poco el pistón ahí y hay que cebarlo. Dime una cosa, la televisión, ¿cuánto viene a aportar más o menos al presupuesto de la Vuelta? La televisión, los derechos de Los derechos de televisión, yo televisión. creo que están ahora mismo, de toda la tarta de ingresos, yo creo que están en el 40%. Más o menos. Un 40% de los ingresos de Sí. televisión. De los patrocinadores, Otro 40% más o menos, sí. y el 20% queda para los Queda, ciudades, vamos a ver, de municipios. año en año fluctúan entre ingresos una diferencia, el 5 o el 10. Las instituciones aportan de lo que son las etapas un 8%. Y hasta completar el 100%, pues ya son acciones de relaciones públicas, merchandising, digamos que son todos esos negocios colaterales que comparativamente con los otros son mucho más pequeños, pero que desde luego van creciendo bastante. Pero la tarta es derechos de televisión y patrocinio, en mucha menor medida las sedes, y luego pues todo aquello que pueda ir asociado a como merchandising, con un añadido, es que nosotros no tenemos taquilla, y eso también es algo que alguien puede mirar mal, pero yo lo miro muy positivamente, porque no tenemos taquilla, porque no podemos tener taquilla, no podemos ir cobrando por cada calle por la que pasamos, pero eso hace que la gente se sume de manera que no tiene que pagar a ver el espectáculo, y además donde básicamente lo que se pretende es que la carrera vaya a ver al espectador y no al espectador, y si encima por eso no me cobran, pues yo creo que hace que esto tenga más fuerza. Lo preguntaba, aparte de saber y de la curiosidad, por ver la influencia que puede tener, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? En el desarrollo, en el trazado, en el recorrido de la Vuelta, la influencia que puedan tener las instituciones, corporaciones municipales, autonómicas, etcétera, que son las que ponen el dinero, lógicamente, para que haya salida, entrada, para que pase por determinada localidad. Y me dices que solo es un 8%. Sí, todas las etapas. No es significativamente alto. Además, somos un producto, desde el punto de vista institucional, cuando hablas con los ayuntamientos, que les resulta muy rentable. Ya lo creo. Y muchas veces les sorprende que un evento que puede parecer tan grande como la Vuelta tenga esos precios. Nosotros es verdad que la salida oficial, todo lo que conlleva, pues digamos que es el fee más caro. Luego tenemos también pues, la última etapa ya baja significativamente, pero también es una etapa muy importante. Y luego a partir de ahí pues procuramos más o menos cobrar lo mismo por llegada en todas, por salida en todas, y las cronos pues tienen un pelín más de precio, pero por el hecho de que sobre un mismo territorio estás volcando, digamos, toda la retransmisión televisiva. Pero a día de hoy somos muy asequibles. También tengo que decir que a mí me gustaría, soy el gestor y cuanto más dinero, mejor, pero todo el mundo dice, no, es que solo vais donde os pagan. No, no, nosotros cobramos, Por porque eso lo digo, el ¿no? negocio hay que sostener, pero no. Es decir, gracias a que son asequibles los precios, podemos elegir nosotros dónde ir. Gracias a que no tenemos una dependencia de nada más, por así decirlo, del 8%, podemos elegir dónde vamos. Y de hecho, la Vuelta nunca ha dejado de hacer nada que no quisiera hacer. La financiación se puede buscar o con el ayuntamiento, o con la diputación, o con la comunidad autónoma, o con un sponsor privado. Para eso ya tiene que estar nuestra imaginación. Pero jamás hemos dejado de hacerlo, y la Vuelta de los últimos 15 años, que es la que yo puedo hablar, se construye porque va muchas veces a descubrir territorios donde nadie nos ha llamado, donde se pensaba que no se podía llegar, y ahí podemos hacer un montón de análisis. Nosotros hemos estado en la Gallina en Andorra, como hemos descubierto Ézaro, como hemos estado en la bola del
del mundo, como un montón de sitios que a la carrera le interesaba ir, la carrera ha decidido ir y luego ha buscado la financiación. Unas veces las hemos encontrado mejor y otras peor. Pero hay un dato. En todo este tipo de sitios siempre se nos ha pedido repetir. Y eso supongo que será porque algo bueno hemos dejado. Hombre, sí, hay algo importante. A mí pensé que era algo más, ¿eh? La parte de la tarta del presupuesto que aportaban, digamos, las comunidades o instituciones de los lugares de salida y llegada, porque vengo diciendo desde hace mucho tiempo, precisamente ese es el cambio que yo creo que es trascendental en el ciclismo, ¿no? La enorme rentabilidad que tiene el vender la salida o la llegada para cualquier comunidad o para cualquier institución o para cualquier corporación, ¿no? Porque no tiene nada que ver lo que hoy se hace con lo que se hacía no hace tantos años, que apenas se daba cuenta del corte de la cinta a cargo del alcalde, que pagaba encantado con salir en televisión, eso sigue pasando todavía, pero bueno, pero que ahora encuentra el retorno publicitario descomunal, o sea, es tal el alarde de las retransmisiones televisivas a la hora de enseñarlos todos y cada uno de los rincones con las retransmisiones que se hacen en el día de hoy, la cantidad de tiempo que se utiliza también, que me parece que está todo regalado, o sea, me parece que está El, regalado. ¿Qué el, cuesta? Sí, dime, el ciclismo hoy es el mejor reportaje turístico sin que lugar a puede dudas. encontrar un territorio, pero te digo por qué, por dos razones. Una, porque al ser un deporte muy seguido, la audiencia la tienes por el hecho deportivo. Es decir, la gente, el territorio lo va a ver porque quiere ver a los ciclistas. Pero es que hay otro añadido. Nosotros no publicitamos una marca, nosotros no publicitamos Málaga, publicitamos lo que Málaga tiene y representa. Exacto. Vamos al Pompidou, vamos a la calle Larios, pasamos por el Muelle 1 y la gente lo puede ver. Y si lo puede ver, eso te sugiere muchísimo más. Eso evidentemente solo se puede hacer así, porque contratar eso en modelo reportaje, pues primero cuesta un dinero, dos, colocarlo cuesta todavía más dinero y tres, que eso por sí solo pueda tener la audiencia que tiene un evento Ese es el de primer secreto. nivel como el ciclismo, eso tampoco lo vas a tener. Por eso yo sí sostengo que es el mejor vehículo turístico que existe para un territorio, seguro. Bueno, yo hace años hablaba con los responsables de la radio y se lo comentaba, decía, pero bueno, teníamos una gran audiencia en la radio, pero la televisión se supone que se multiplica en ese sentido, ¿no? Y yo decía, bueno, yo me paso, como hacíamos 2, 3 horas de retransmisión, igual que ahora con la televisión, ¿no? Me paso hablando de las excelencias de la localidad, por pequeña que sea. Si estamos en Bergerac, habrá que hablar de Cirano. Si estamos en Limós, habrá que hablar de la porcelana, además de Pulidor. Si estamos en Roquefort, habrá que hablar de los quesos. Si estamos en Nimes, de los romanos o de los toros o de las vendimias. Digo, al final estamos haciendo una publicidad gratuita que debería, el primer anunciante que deberíamos de buscar en la radio es el Ministerio de Turismo de Francia o las corporaciones municipales, ¿no? Y claro, la televisión efectivamente eso lo ofrece y de qué manera, ¿no? No me extraña que en un momento determinado haya gente que incluso se esté pegando. Y en un punto sí me sorprende que haya gente, también lo entiendo, ¿no? Llegan elecciones, etcétera, cada uno busca su cometido y demás, pero por ejemplo, ¿qué paga Barcelona? ¿Se puede saber lo que paga Barcelona por la gran Barcelona salida? está publicado. Es que toda esta información es pública, ¿vale? Entonces se puede acceder a ella por el portal de transparencia y creo que Barcelona paga 1.160.000 euros y va incluido. El Tour consigue unos 4 millones por las salidas, por la Grand Ahí Depart. ya no te puedo decir que su fee es más alto que el nuestro, pero aquí yo no sé, no manejo esa información, tampoco la podría revelar, pero sí que es verdad que cuando sales fuera, el fee es más alto que cuando es en territorio nacional. Evidentemente. Una salida de etapa vienen a ser 40, 50 mil euros. Sí, por ahí, unos 45.000 euros. IVA incluido. Yo siempre hablo de IVA incluido porque Iba esa incluido. parte la paga la institución y su dinero le cuesta, pero esa no se queda en la empresa, esa se la lleva Hacienda para que luego podamos beneficiarnos todos. La llegada en torno a los 100.000 euros, sigue así, más o Sí, sí, menos. estás bien informado, efectivamente. Y el doblete que vamos a hacer en Valladolid, que nos ha costado 10 años que volvierais Pero otra vez a no, Valladolid. Valladolid es un doblete que yo creo que está en esos 150.000 euros, que es lo que son. Es que no recuerdo, Bueno, más o 150, menos. 160 porque es crono. Correcto. Es crono. Además, estamos muy contentos de ir a Valladolid. Ya era hora. Agradezco muchísimo la presencia del alcalde Hmm. y de Alberto, su concejal de deportes, en la presentación de Barcelona. Y sobre todo, bueno, Valladolid tiene mucha historia, un gran escenario, pero es que es tierra de ciclistas y
y desde luego pues nos hace muchísima Diez, ilusión. 10 años que nos habéis tenido Ahí hemos trabajado muy bien con nuestro presidente de federación y amigo común, José Luis López Cerrón, que nos hace de Cicerón y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, pues eso lo veremos, si Dios quiere, como cada una de las etapas. Esta vuelta, volvemos ahora un poquito a la vuelta, al recorrido de esta edición de la vuelta. Bueno, yo quería hablar más casi incluso de la vuelta del año que viene, porque ya estarás trabajando en la vuelta del año que viene, ¿no? Sí, lo que pasa es que la vuelta del año que viene es un formato, digamos, no, los tiempos son distintos. Y te digo por qué. Sabemos lo que tenemos en la cabeza, más o menos. Tampoco te voy a decir que las 21 etapas están hechas porque no te diría la verdad. Aquí, evidentemente, sabemos que terminamos en Madrid y tenemos varias opciones de salida que bueno, tenemos bastante claro cuál será O sea, ya la escogida. me estás dando una noticia. ¿Qué? Que no terminamos en Canarias el año que viene. No, eso seguro. Eso te lo puedo Ni asegurar. ni vamos a ir a Canarias el año que viene. No hay Canarias. Todavía Y además lo digo vale. un poco también siendo honesto para no crear expectativas. Vale, vale. Yo lo de Canarias lo tengo como un sueño, lo tengo como un reto, es una labor que necesita de muchísimo tiempo, pero es que parece que la vuelta no quiere ir a Canarias. No, ir a Canarias tiene las complicaciones que tiene, los planes están hechos, pero luego los tiempos son los que son. Es una operación, también no voy a engañar, es muy cara. Y oye, las instituciones tienen que velar y más que nunca en estos tiempos, pues cómo invertimos el dinero. Para mí, un dinero muy bien invertido, pero generar expectativas donde no va a haber. Yo, mira, no suelo decir dónde vamos, pero si me entero de que se está publicitando un sitio al que no vamos, digo, cuidado que no vamos. ¿Por qué? Correcto. Porque luego no quiero que la Exacto. gente diga, oye, nos habéis engañado. No, yo no engaño. Alguien ha dicho lo que no debe, pero que sepáis que no vamos ahí. Entonces, la idea es acabar en Madrid. El proyecto de Canarias, Javier, exige mínimo de 3 o 4 años Ya, de pero llevamos un par de preparación. años hablándolo, ¿eh? Y Sí, esperando subir no, al Teide. pero cuando no se junta Ya, vale, vale. una crisis, se junta una pandemia, y cuando no se junta una pandemia, pues ¿qué pasa ahora? Pues Es que hay verdad. elecciones. Y cuando hay elecciones, pues claro, al final una operación de esta envergadura te gusta siempre hacerla con el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque con el que te entiendes. ¿Que te lo pueden dejar firmado? Seguro, pero nuestra forma de trabajar en este tipo de operaciones suele ser mejor así. Ahora, que podemos buscar otras fórmulas, pues estamos. Y te decía que lo del recorrido del año que viene a nivel de los tiempos es diferente porque tenemos elecciones en mayo. Ya. Entonces nosotros necesitamos interlocutores y los interlocutores vendrán después de mayo. Si los alcaldes o presidentes de diputación repiten, pues ya tenemos el camino hecho y si no repiten, pues tendremos que ir a conocerlos, pero desde luego hoy por hoy comprometer etapas para el 24 sin que pasen las elecciones, pues aunque tenemos muchas cosas habladas con muchos, pero no tenemos nada cerrado en el punto de vista formal. Desde el punto de vista del recorrido sí que hay muchas conversaciones. Ni siquiera la salida tenemos cerrada. Sí, la salida sí. Lo que pasa es que esto ha crecido, y tengo que decir gratamente, porque antes no era tan fácil, que tenemos bastantes candidatos. Y entonces, bueno, pues los candidatos los tenemos que ir eligiendo y la salida sí que está en nuestra cabeza, pero bueno, se anunciará el día que se firme, que todavía no se ha firmado. Te decía lo de Canarias porque, bueno, haces bien, me parece muy oportuno. Además, efectivamente, como llevamos 2-3 años elucubrando, a ver si llega la Vuelta a Canarias, a ver si llega la Vuelta a Canarias, a ver si subimos el Teide, a ver si vamos allá a las concentraciones de los corredores, pero en el hipotético planteamiento de que se haga tarde o temprano, se tiene que hacer. Yo no me voy a jubilar hasta que no se haga lo de Canarias. ¿Tendría que ser obligatoriamente final de carrera? ¿El objetivo sería que las últimas etapas se disputasen allí? El plan es un plan mínimo de 4 etapas para terminar en Canarias, y en esas 4 etapas la idea es estar en 2 islas. A nadie se le escapa, porque lo he dicho muchas veces, que la vocación de la carrera es pasar el Teide. Claro. Pero ahí tenemos otra dificultad. Tampoco nos vamos a esconder y que no conviene entrar en polémicas, pero también es verdad que el Teide es un parque nacional. Los parques nacionales tienen una sobreprotección, que es lo único, entiendo, o es necesaria, perdón, para que puedan seguir siendo parajes absolutamente paradisíacos y que todos tenemos la responsabilidad de cuidar. Y hoy por hoy ir a un parque nacional tiene muchísimas restricciones, muchísimas. Y la Vuelta se ve afectada por esas restricciones. Yo digo que si la Vuelta va a terminar a Canarias, hombre, el Teide debería de estar. ¿Que no es fundamental? Sí, pero realmente el esfuerzo hace que esté el Teide. Y hoy por hoy, pues tenemos que solventar determinadas restricciones que yo creo que con voluntad
se pueden hacer, pero también es verdad que la ley es para todos. Alguien me dirá, ya, pero es que suben a Lagos de Covadonga. Sí, pero es que dentro de las políticas de los planes directores de los parques nacionales, la vuelta sí que se incluyó dentro del plan rector y no está incluida en otros sitios porque no se iba, que es un poco lo que pasó este año con Sierra Nevada, que no fuimos por el Parque Nacional porque había una restricción que nos obligó a desviar a última hora el recorrido. ¿Nos quejamos? No, lo constatamos. A partir de ahí lo tenemos que gestionar y ojalá que con la ayuda del esfuerzo de todos, pues algún año podamos hacer Canarias. Será pronto. ¿De este año ha habido alguna dificultad especial que sortear? Porque claro, vemos el bebé nacido y presentado en sociedad, pero detrás queda un año entero de gestiones. No sé si había hablado de Lagos de Covadonga, de Angliru, las dos etapas juntas. ¿Ha habido alguna No, opción? No. este año del 23, no, la verdad es que el recorrido se ha hecho un recorrido en base a lo que queríamos. Queríamos sobre todo que fuera un recorrido distinto al del año anterior. Eso es lo que nos ha movido y creo que eso se ha conseguido. Unos dirán que es mucho más duro porque el del año pasado nos dimos cuenta de que no lo era y otros dirán que tocaba Pirineos porque no se hizo el año pasado y otros dirán que no vamos a Andalucía pero es que ya fuimos el año pasado. Es decir, son muchas las claves que se manejan. Entonces, bueno, no, en principio no ha habido ninguna dificultad. Todo se ha hecho con mucho tiempo, incluida la contrarreloj de Valladolid, que se cerró hace bastante tiempo. Y desde luego, pues no, bastante bien. A ver, que estaba repasando un poco el recorrido y alguna etapa, bueno, alguna de las llegadas inéditas que siempre nos presenta la vuelta que nos tengas que recomendar, que os ha llamado la atención especialmente para llevarlas a esos lugares, a Santa Cruz de Linares o a ver. Desde luego la Cruz de Linares va a llamar mucho la atención. Sí. A mí es un puerto que me tiene absolutamente maravillado. Además, vamos a hacer 2 pasos y para mí, desde luego, es uno de los grandes descubrimientos de esta vuelta. Creo que Vejes es un puerto muy vuelta, en el sentido de que vamos a tener una etapa bastante llanita, muy corta, por cierto, que son casi, no creo que lleguen a los 120 kilómetros. Bueno, llanita iba a decir, pero preciosa, porque ese día, joder, Torrelavega, Santillana, Comillas, es todo ese recorrido, San Vicente de la Barquera, recorrido tradicional, ¿no? Es muy, muy estética. Es muy estética, pero sí. Luego, en vez de proyectar una llegada al sprint, como en esa zona teníamos esa novedad, pues nos vamos a un puerto de 5 kilómetros, bastante dureza, pero no creemos que vaya a causar estragos en la general, entre otras cosas, porque luego hay 2 etapas que son de AUPA más la del sábado, aunque es verdad que hay que ver cómo quieren gestionar los equipos que sea una etapa corta. Son 120 kilómetros, no son muchas horas de bicicleta y digamos que ahí yo creo que la velocidad va a ser bastante alta. 120 esa etapa y 130 la del Tourmalet, que también es una etapa preciosa, ¿no? Con 4.000 y pico metros, con 4.000 y pico metros, unos cuantos puertos previos al Tourmalet, yo creo que ha quedado una etapa muy completa. Aquí de los bloques, yo distingo los bloques de montaña, Tourmalet, Larrau, frente a Linares, al Angliru y Linares. Aquí lo que queríamos sobre todo es poner el puerto de referencia, teniendo por referencia al Tourmalet y Angliru antes de la etapa de montaña siguiente, me refiero de gran montaña, porque muchas veces tenemos la duda si se van a aprovechar las dos. Yo creo que el Tourmalet se va a aprovechar porque es el Tourmalet y la de Larrau se va a aprovechar porque el que se duerma en Larrau, ese se puede quedar dormido para toda la vuelta, pero también es verdad que luego hasta el siguiente bloque de etapas de montaña quedan unas cuantas, entonces yo creo que hay que moverse en las dos. Y con Angliru nos pasa lo mismo. Angliru es lo suficientemente duro como para tener que estar ahí, además del prestigio de Angliru, y la de la Cruz de Linares es la última etapa, vamos a decir, de alta montaña desde el punto de vista de puertos largos, porque luego es verdad que está la etapa de la Sierra de Guadarrama, que es una etapa de muchos metros de desnivel, pero el tipo de puerto es radicalmente distinto. Pues una etapa, yo creo que la más bonita de la vuelta. Lo que pasa es que no sabemos. 10 puertos, 10 de tercera categoría, es decir, un sub y baja, 208 kilómetros y sobre todo el carácter definitivo, que tiene trampa. Puede ser trascendental o puede no tener mayor trascendencia si la carrera está muy resuelta, cosa que en los tiempos actuales es muy complicada, ¿no? Hemos puesto todos el foco, los buenos aficionados saben que en esa etapa puede arder Troya, ¿no? Esa etapa a mí ¿no? me parece una oda al ciclismo, su diseño. Y aquí lo digo para reconocer el trabajo de Fernando y Kiko. Es verdad que 10 puertos pueden parecer muchos, pero es verdad que también son muy cortos. Yo la zona la conozco bien. Hay puertos, digamos, el que pueda ser un poquito más largo, pues es
es más tendido, y luego lo que sí que tienes es que el final, ¿no? Con esa rampa de San Lorenzo del Escorial, que además le hemos metido un pequeño añadido antes de llegar a la falda de Abantos, y desde luego ahí se puede liar, pero aquí ya sí que es verdad que hay que dejarlo a la interpretación de los corredores, porque el que la quiera armar terreno tiene. De cómo llegue la carrera allí, efectivamente, pero es que no es que el que la quiera armar, es que lo normal es que tengas que armarla, a poco, ¿no? Que tengas aspiraciones y posibilidades de entrar en la pelea. Me ha llamado la atención una cosa, es muy bonito el recorrido de la vuelta, no lo vamos a negar, y muy espectacular, aparte de llamativo, ¿no? Es un lujazo aquello de salir de Barcelona, llegar a Madrid, miras desde fuera, en la Conchinchina, en Benito Moreno, desde donde lo mires, dices, joder, la Vuelta a España sale de Barcelona y llega a Madrid, ¿no? Y encima, Tourmalet, Angliru. Ha sido tan impactante que no pude, por menos en la presentación, quedarme con tu cara, rostro, aspecto de satisfacción, como diciendo, el recorrido está ahí, ahora que venga el que le dé la gana, porque no necesitamos que venga nadie con este recorrido. Bueno, no te voy a engañar que Algo de eso, tu ¿verdad? resumen es bastante bueno, digamos, en lo intelectual, yo nunca lo diría así, pero sí que es verdad que hay una cosa, que es que tenemos un mundial antes y no sabemos cómo va a afectar a la participación. Yo no quiero decir que nosotros entendemos que como hay un mundial antes la participación va a ser mala. No, solo digo que no sé cómo va a ser, porque el mundial psicológicamente para muchos corredores siempre es el final de la temporada. Claro, cuando te lo ponían a finales de septiembre, casi octubre, pues es que es verdad que la temporada había prácticamente terminado, pero es que ahora eso lo hacen en el mes de agosto. Claro. ¿Significa que la temporada ha terminado? No, pero yo no sé psicológicamente cómo va a afectar en las planificaciones de los corredores. Y eso pues nos ha hecho poner muy en valor de este recorrido desde el punto de vista de los referentes. Queremos que la gente se sume a la carrera, pues no tanto preguntando quién la corre, sino, oye, que salen de Barcelona, que van a ir a Javalambre, que vuelven a Andorra, Angliru, Tourmalet, etcétera, etcétera. Porque también es verdad, Javier, que si hay espectáculo ciclista, da igual el nombre, es decir, Sí. el espectáculo se da. Yo ya me conformo, y es lo que vengo diciendo. Primero, no me conformo con nada, lo he dicho mal. Yo quiero que vengan todos, todos, y no hay excepciones en el todos. Pero sí que tengo especial ilusión e interés en que vengan los españoles. ¿Por qué? Por esa sequía que dicen que venimos padeciendo, porque ya tenemos a Rodríguez y a Ayuso, vamos a decir, en el candelero, y porque yo creo que ellos pueden animar muchísimo la carrera, pero claro, junto a ellos pues necesitamos que vengan el resto. No sabemos aquellos que han elegido giros y luego van a hacer también el Mundial y la Vuelta, solo el Mundial, también la Vuelta, o ninguno de los dos. Y también es verdad que el Tour siempre nos depara gratas sorpresas desde el punto de vista de que últimamente tenemos bastantes corredores que acaban el Tour y vienen a la Vuelta. Este es el único Eso. problema. Este año sí es verdad, ¿no? Se puede ver desde las dos. Por lo menos yo he hecho esa interpretación a priori, ¿no? Eh, el corredor que haya acabado reventado el Tour de Francia y que prolongue 15 días, porque es Tour de Francia, Clásica de San Sebastián, al siguiente fin de semana, y el siguiente fin de semana, que es el 5-6 de agosto, el Mundial de Glasgow. Un mundial no excesivamente duro, pero bueno, mundial. Con 3.000 metros de desnivel, mundial. Se han apuntado algunos velocistas como diciendo mi objetivo es el mundial, pero parece que es una carrera que efectivamente, sin ser una súper salvajada de montaña, se puede adaptar a todos los corredores, ¿no? El corredor que dispute a muerte el Tour de Francia y que tenga que prolongar, que serán la mayoría, su condición para el mundial del 6 de agosto, es difícil que que estire el chicle hasta el 26 de agosto. Pero claro, después hay muchos corredores que a ver cómo acaban el Tour de Francia, a ver cómo les ha salido la temporada. Todas esas circunstancias influyen Claro. de forma El extraordinaria. otro día Enric Mas, que yo creo que es ahora mismo la referencia más importante que tenemos, pues se apuntó que iba a hacer Tour y, Sí, Tour y sí. Vuelta. También hay otra circunstancia. Aquí cada vez hay más competencia. Hay un sistema de puntos que ya hemos visto este año, que el que se despiste se queda fuera de los calendarios, y fíjate el final de temporada tan apasionante que hemos tenido. Eso también nos invita a pensar que las carreras van a tener más valor. Al Giro y a la Vuelta se le han atribuido más puntos de los que tenían Hmm. en los años anteriores. Y luego hay otra circunstancia, es que esto solo lo gana uno. Es que no hay 20 ganadores de Giro, 20 de Tour y 20 de Mundial. Y claro, el que no gane tendrá que ir a ganar algo. Entonces, nosotros ahí somos optimistas. No tenemos tampoco muchas referencias de lo que vayan a hacer
los corredores, porque es verdad que nosotros estamos al final de la temporada. Hemos hecho una cosa también, es que nuestro fin de semana natural es el anterior al 26 de agosto. Pero también, ahí de acuerdo un poco con la Unión Ciclista Internacional, atrasamos una semana con el hecho de dar más descanso con relación al Tour. También, para que veas, se consultó con los equipos en cuanto a los picos de forma, cómo lo veían los equipos, a lo mejor era mejor un periodo corto por el pico o un periodo largo. Y todos nos dijeron que era mejor separar una semana el Tour de la Vuelta de cara a propiciar una posible mejor participación. Bueno, a Roglic lo tienes prácticamente seguro si no surge ningún inconveniente y eso ya es una garantía también, ¿no? Pues ojalá, porque además a mí estos corredores que hacen de la Vuelta su carrera, ¿no? Es verdad que Froome se ha hecho famoso por las veces que ganó el Tour, pero cómo trató Chris a la carrera, yo creo que eso es muy digno de mencionar. Creo que Roglic está en esa clave y encima 3 victorias seguidas. Tengo que decir lo mismo de Alberto. Alberto, cada vez que vino a la Vuelta, pues nos hacía auténticos homenajes y, bueno, pues yo a Roglic le digo que esta es su carrera. Y además es que yo creo que lo es. Tiene un reto bonito, que es ganarla por cuarta vez. Le gusta, sabemos que va a hacer Giro. Y lo poco que hemos hablado con él, porque tampoco nos lo ha dicho claramente, yo en la mirada y en el tono sí que denoto que viene a la Vuelta. Pero bueno, eso le corresponde a él decirlo. Tiene su objetivo. Yo tenía el sueño, te lo confieso, de ver a... Bueno, y tú también, claro, a Roglic contra Pogačar. O sea, me queda todavía pendiente aquella revancha de lo que pasó en el Tour del 2020. Tú has estado estos años esperando ansiosamente a Pogačar. Sin embargo, ahora de repente, viendo que las posibilidades no son muchas por lo que decimos del Mundial, aparece esta criatura, Juan Ayuso, y a ti te dan a escoger ahora entre Pogačar y Ayuso y escoges a Ayuso, claro. Yo escojo a los dos. Pongas a mí en esa tesitura, porque evidentemente, hombre, como español todo el mundo podrá entender dónde está mi corazoncito. Obviamente que sí. Pero a ver, qué duda cabe que desde el punto de vista del seguimiento nacional, tener a un corredor español peleando, eso hace que la cosa se incremente. Pero también es verdad, fíjate, este año el Tour de Francia ha funcionado de maravilla en España. Y no teníamos a ningún español en la pelea. Y la Vuelta a España también ha funcionado muy bien y es una carrera que se estaba empezando a perfilar entre Renko y Roglic. Realmente los nuestros estaban ahí, fíjate Enrique al final, que yo creo que hizo un súper segundo puesto, pero digamos que el interés lo teníamos en esos corredores. Por lo tanto, esto gusta por lo que gusta, pero yo creo que hoy por la necesidad que tiene el ciclismo español de tener una nueva figura, porque estamos muy mal acostumbrados. Es decir, aquí siempre se ha ganado y siempre se ha ganado en el ciclismo, pues necesitamos esa figura. Yo te diría que vengan los dos, pero que vengan a disputarla. Y si uno de los dos no tiene la intención de venir a ganarla, pues me quedo con el otro en cualquier caso. Y creo que Ayuso siempre va a querer venir a ganar. Hombre, no te quepa ni la menor duda. Y además ya lo ha despejado la incógnita Machín, que da mucha temporada y veremos lo que va ocurriendo, sí. Pero Machín, que es muy amigo, por eso lo puedo decir, ya nos dijo el año pasado que Pogačar venía a la Vuelta ya. Sí o sí. Este año en Barcelona, hablando con él, dice, este año no os voy a decir nada de nadie, porque luego al final... Pero claro, las circunstancias son los que son. Decirle a un corredor en el mes de diciembre, como Pogačar, con la intensidad, la responsabilidad, incluso me imagino que el estrés con la que tiene que correr determinadas carreras, pues decirle en el mes de diciembre que te comprometa la Vuelta, pues... No, pero sí se ha comprometido con Ayuso porque sí. Es el objetivo número 1 de Ayuso, ¿no? Entonces ya ahí ha dicho, ¿no? Pogačar... Ayuso va a venir a la Vuelta y en Ayuso tengo una confianza enorme y Ayuso, que no en vano ya ha hecho tercero con 19 años, va a ser un gran aspirante. Y además acompañado por un chaval fantástico, catalán de Barcelona, que es Marc Soler, que siempre da mucho juego y que a mí me ilusiona mucho la ilusión que le hace que salgamos de Barcelona. Y yo tengo, sí, es verdad, y además es un chaval que necesita ese tipo de estímulos porque ha recibido demasiadas críticas para el magnífico corredor que es. Pero bueno, son nombres que van a estar ahí y el de Carlos Rodríguez, a quien auguramos un futuro esplendoroso también, todavía más amplio a lo mejor en otras determinadas carreras, pero que la Vuelta a España del año pasado lo hizo fantásticamente bien y este año seguro que va a ser un súper protagonista. ¿Tienes predilección por algún tipo de ciclista? De todos estos años con los que has ido conviviendo con unos y con otros. Bueno, sé que la tienes por Roglic, si lo acabas de decir. Sí, normal, pero normal. A ver,
como aficionado puedes tener y te gusta uno, te gusta otro. A mí me gusta, pues, yo te puedo decir que a mí Chris Froome, bueno, pues era alguien increíble, he hecho muchísimo de menos el empuje, el carácter, el temperamento de Contador en carrera, me parece algo Eso sí que espectacular. no va a ser fácil encontrarlo, ¿eh? Efectivamente, la No clase de Alejandro, me gustaba Dan Martin también muchísimo, pero bueno, ahora lo que estamos ahí, ¿no? En esta nueva generación de los Van Aert, Van der Poel. Creo que Renko es un pedazo de corredor, creo que tiene una gran cabeza, te diría que es de las mejores cabezas que hay ahora mismo en el pelotón. En el vídeo resumen de este año del 22 se ve perfectamente que no fue una vuelta fácil para él. O sea, tuvo no lo fue, momentos claro que no. complicados que tuvo que gestionar y que yo creo que los gestionó muy bien, y a partir de ahí, bueno, pues, yo creo que como aficionados a todos nos gusta mucho lo que hace Pogačar, ¿no? Pero yo también tengo que reconocer que yo no trato tampoco tanto con los corredores. Mi afinidad es más con los managers, con los directores. Hacemos por reunirnos con los corredores, nos resulta importante verles, pero tampoco te creas tú Bueno, que pero salimos a comer. sabes quién te da espectáculo en la vuelta, que es a lo que me refiero Sí, el fundamentalmente, ¿no? espectáculo lo dan en la vuelta los mismos que lo dan en todas En el resto de las carreras, en ¿no? todas las carreras, porque además el otro día lo hablábamos. Yo creo que esto sí que nunca ha pasado, ¿no? El juego del ciclocross que hay ahora Buah, el ciclismo en ruta, no sé. Es que eso va más allá de la pasión, porque al final estos tíos podían elegir qué hacer, y es que eligen estar encima de la bicicleta, y luego esa pasión se ve. Van Aert también es un tío que me encanta. espectacular. Bueno, pues ¿ahora qué? ¿Ya estás preparando la vuelta del año que viene o qué? No, ahora estamos cerrando el año 22, que ya se acaba enero. Vamos a dar cuantiosos beneficios, pingües beneficios. Vamos a cumplir el objetivo, que yo creo que eso era Entonces, lo importante. Lo de cuantiosos o no, según se depende, mire. Pero exacto. yo creo que nunca hay que estar satisfecho por mucho que se cumpla Hmm, el objetivo. Y la vuelta del 22, bueno, pues la iremos preparando poco a poco. Tenemos que cerrar alguna cosa, ver los perfiles pero vamos, perdón, la 22, la del 24. 23. Pero la del 23 tiene mucho trabajo que hacer. La del Ya. 23, la logística, las visitas, los reconocimientos. Esto no es nada fácil. Esto es complejo por la cantidad de cosas que hay que hacer. También comprenderás que alojar a todos los equipos en todas las ciudades, pues no es fácil. Cada vez somos más grandes, cada vez llevamos más infraestructura. Tenemos filosofías de que la carrera esté siempre dentro de las ciudades son lo que son, y nosotros cada vez llevamos más cosas, y bueno, pues planificando, pero sobre todo con ilusión. Ya habrá tiempo a hablar de la del 24, Sí, vamos a ver señor. qué nos depara la del 23. Oye, antes de cerrar, que se me olvida, y son muchos los aficionados colombianos que también nos siguen allí, los sudamericanos, seguidores de Richard Carapaz y compañía, que vaya palo lo de Quintana y lo de Superman, porque estaba pensando a ver qué expectativas puede tener Colombia en la vuelta, y claro, nos tenemos que agarrar a Egan Bernal. Y Egan Bernal es complicado, ¿no? Que pueda hacer las dos carreras y el El mundial, no año sé. pasado estuvo a punto. A Ya, punto. Lo que pasa que está claro que al final el criterio médico era el predominante, y oye, si no correr la sirvió para recuperarle definitivamente para el ciclismo, pues fenomenal. bienvenido sea. Yo creo que esta es una carrera que le va muy bien. Yo creo que él perfectamente podría doblar, pero claro, yo creo que aquí sí que pasa todo por qué tour haga. No sabemos si va a hacer un tour en el que va a estar arriba todos los días, ojalá, o si va a hacer un tour de, bueno, reencontrarse un poco con una carrera de 3 semanas y luego que venga a rematar a la vuelta. Pero desde luego Egan como colombiano, y eso hace que sea también un corredor en parte nuestro o al 100% nuestro, pues para nosotros sería un auténtico regalo. Higuita sí que va a estar en la vuelta, por lo menos es la Sí, pretensión que tiene. Y le bueno, gusta bastante la carrera. Nosotros, al final, a mí lo que más me gusta, y esta es una carrera internacional, es que al final los colombianos, los españoles, los argentinos, los mexicanos hablamos español. Cuando un tío claro, gana en una carrera internacional y le haces la entrevista y al mundo sale hablando en español, yo creo que ganamos todos, más allá de que, por supuesto, la forma y manera que tienen de correr, que es muy espectacular. muy bien, Javier, un placer charlar contigo un ratito, ya seguiremos platicando,
Pero Igualmente, tocayo. A ver si nos vemos. ¿Cómo estamos con los tomates? Ahora no los toca, ¿no? tomates ahora no tocan. Ahora no Ahora no tocan, pero toca, ¿no? tenemos el huerto ya preparado. En invierno hay que preparar el huerto y luego ya la plantación y la recogida llegará en su momento. Ya los degustaremos, ¿eh? Ya La los, gente tiene que saber que cuando yo quedo con Javier Ares, antes era un detalle que me trajera tomates, ahora es una obligación que cumple diligentemente cada vez que nos vemos. correcto, y si no, pues traeremos un poquito de vinito de Ribera como Dios manda. Sí, señor. Que un placer siempre, que muchísimas gracias por atendernos y que siga rodando el ciclismo Igualmente, amigo. y la A ti fiesta. y sobre todo, gracias porque sigues ahí. Y aunque vayamos a Canarias, solo espero y deseo que eso no sea el elemento para jubilarte. Espero que no. Muchas gracias. Un Muchas saludo, gracias, un gracias. abrazo fuerte.